¿Qué tal amigos de Media? Muy buenas tardes, soy Daniel Montes. Estamos el día de hoy con la maestra Elizabeth Vázquez Bernal y con la doctora Elvia Higuera Pérez. ¿Cómo están, chicas? Daniel, muy buenas tardes, pues nos gusta saludarte, como siempre es un placer estar aquí en este espacio. Gracias. Más que invitadas a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor que Media haya contemplado invitar al Comité de Participación Ciudadana a explicar nuestra labor. Perfecto, pues comencemos amigos. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuáles son las facultades que tiene el Comité de Participación Ciudadana con el Comité Coordinador dentro del Sistema Estatal Anticorrupción? Me parece que es importante enfatizar que el Comité de Participación Ciudadana, como su nombre lo establece, es un órgano totalmente ciudadanizado. Fuimos seleccionados por un comité que así se denomina, de selección, integrado por diversos sectores de la sociedad michoacana, entre ellos instituciones educativas, el sector empresarial y también medios de comunicación. Fundamentalmente, creo que podremos focalizar el papel del Comité de Participación Ciudadana en realizar propuestas en el diseño de políticas públicas para combatir la corrupción en Michoacán y también impulsar y promover la cultura anticorrupción en la sociedad. Sí es como importante, como decía la maestra Elizabeth, enfatizar la separación entre lo que es el Comité de Participación Ciudadana, que somos la instancia ciudadana justamente del sistema, y lo que es el órgano de gobierno, porque el órgano de gobierno es el que está integrado por representantes de diferentes instancias, Poder Judicial, IMAI, entre muchos otros. Entonces, básicamente, la coordinación que tenemos con el Comité Coordinador es que es el órgano de gobierno por el cual transita la aprobación de recomendaciones, del programa de trabajo del Comité de Participación Ciudadana, el tema del presupuesto, que ha sido un tema complejo de abordar al interior del sistema y que, bueno, de alguna manera nos ha conflictuado mucho la debida operación del mismo. Entonces, el órgano de gobierno y el comité tienen una vinculación permanente y constante porque justamente la instancia que aprueba en gran medida todo el trabajo que estamos haciendo desde el Comité de Participación Ciudadana. Excelente. Hablando de lo que son las recomendaciones, ¿qué efectos tienen? ¿Son vinculatorias a sanciones? El diseño que plantea la ley es que el Comité de Participación Ciudadano instaurado o instalado en su modelo de comisión ejecutiva, que está conformado por 4 de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, con excepción del presidente y el secretario técnico, podamos armar una recomendación cuando se perciba un presunto acto de corrupción. Esta recomendación pasa al Comité Coordinador, que es quien realmente aprobaría este tipo de recomendaciones, y saldrían, digámoslo así, o se pasarían a los órganos de competencia jurisdiccional, que en este caso puede ser el fiscal anticorrupción, los magistrados de los tribunales de justicia administrativa, o en su defecto, dependiendo de la naturaleza, pueden pasar también a la Secretaría de la Contraloría o la Auditoría. Las recomendaciones del comité, en este caso de la comisión ejecutiva, son vinculatorias. Solamente son vinculatorias. Ahí es un tema que, bueno, ha generado debate inclusive en algunos integrantes del comité, porque, bueno, en algún momento se pensó que quizás si le dábamos un poco más de fuerza al Comité de Participación Ciudadana, entonces quizá podríamos inclusive, más allá de una recomendación, ir generando otras medidas que tuvieran que ver a lo mejor con algún tipo de sanción o algún tipo de pues mayor impacto de castigo. Más sin embargo, efectivamente tenemos una fiscalía especializada en delitos por hechos de corrupción, tenemos 2 magistrados especializados en la materia. Entonces, una de las facultades que sí tiene el comité es justamente generar por lo menos la parte argumentativa, fundar y motivar las recomendaciones, hacerlas llegar al órgano de gobierno y a su vez, bueno, ahí dar la vista correspondiente o turnarlas a quien tenga competencia. Más sin embargo, cabe destacar que algo que el Comité de Participación Ciudadana ha trabajado mucho es el tema de fomentar la denuncia ciudadana, porque lo que sí queremos nosotros ser es como ese vínculo para con la ciudadanía, para que cualquier situación irregular, por mínima que sea, la multa de tránsito que te ponen de manera indebida, la mordida que te piden cuando vas a hacer un trámite de gobierno y te piden un recurso para agilizarte tu trámite, o para alguna situación que sabemos que se maneja mucho en el tema de la tramitología, claro, sobre todo en el gobierno del estado. Entonces sí queremos hacer ese vínculo con la ciudadanía para que de alguna manera generemos las condiciones de confianza
nos hagan llegar este tipo de datos, de información con elementos que nos puedan llevar a una investigación y turnarlo dependiendo de la naturaleza del caso ante la instancia correspondiente. Inclusive hasta los propios órganos de control interno que tienen las dependencias, porque la mayor parte tienen contralorías, tienen algunas áreas de investigación, por ejemplo, Procuraduría, tiene sus propias áreas de investigación interna, igual Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, pero lo que queremos ir de alguna forma es generando esa conciencia de transformación donde la denuncia es un elemento fundamental para que funcione el sistema. Perfecto. Actualmente el comité coordinador, ¿quién lo coordina? Y a la fecha han sido sancionados algunos funcionarios a través de eso. Ustedes vinculan, pero ¿ya ha habido algún funcionario sancionado? El comité coordinador está encabezado por el presidente del Comité de Participación Ciudadana y está integrado por otros 9 funcionarios. La realidad es que es un sistema de reciente creación. Digamos, la ley se aprueba en el 2018, se empiezan a crear estos organismos y la primera recomendación que emitimos, que se emite, es por el asunto de Odebrecht y por la información que liberó el Banco de Andorra. Pero realmente al momento, no solamente del Estado de Michoacán, sino que, por ejemplo, el artículo 19 es un mapeo a nivel latinoamericano, una de las únicas naciones donde no se han sancionado servidores públicos o funcionarios que tuvieron participación en este asunto es México. Entonces, realmente no ha habido por el momento una recomendación, perdón, una sanción directamente que haya emanado del Sistema Estatal Anticorrupción. De acuerdo, y que de una u otra manera sería importante, ¿no? Digo, sí, a la vez de que pues señalar a todos aquellos funcionarios que no cumplen o que no tienen parámetros cabales para poder ejercer su puesto, ¿no? Sí, realmente es determinante el papel que tiene el comité coordinador en este engranaje que conforma el Sistema Estatal Anticorrupción, pero me parece que aunado a lo que comenta la maestra Elvia, es muy importante aprovechar este tipo de espacios para sensibilizar y concientizar a las personas, a la ciudadanía, de que más que solamente centrarnos en el combate a la corrupción, estamos enfocados o dirigiendo la mayor parte de nuestras energías en fomentar una cultura anticorrupción y de la prevención. Prevención sobre todo. Sí. Ahora, ustedes que están dentro de, ¿dónde creen ustedes que se detecta más la corrupción? ¿En áreas públicas o en áreas privadas? Fundamentalmente para el estado de Michoacán no hay una estadística propiamente que nos permita ubicar indicadores. De ahí que lanzamos una encuesta para medir cuáles son los principales actos de corrupción. Quien recientemente hizo una publicación es Transparencia Internacional y ellos ubican diferentes sectores, digámoslo así. En primer lugar, por ejemplo, aparecen las policías de diferentes rangos. También llama mucho la atención que incluyen también, por ejemplo, el Poder Judicial, no solamente de la Federación, sino de los estados. En término medio, si no mal recuerdo, aparece el sector privado y hay un dato muy interesante que es precisamente lo que nos ha permitido focalizar o reestructurar hacia dónde nos estamos dirigiendo, es que la mayor parte de los ciudadanos mexicanos tienen una percepción de desconfianza de su propia familia o de hasta los vecinos. La pregunta es muy difícil lo que me planteas porque realmente no hay un trabajo específico del estado de Michoacán, pero sin embargo sí hay indicadores a nivel internacional y nacional. Se acaba de publicar, por ejemplo, el Latidobarómetro 2018 y ahí se establece que la corrupción es uno de los principales problemas que aquejan las cuestiones económicas, que amplían las desigualdades en muchos países latinoamericanos. Entonces me parece que a nivel internacional y nacional hay datos que nos permiten como permear cómo se encuentra el problema de la corrupción en Michoacán, pero en este momento el Comité de Participación Ciudadana se centra en invitar a todos los michoacanos a participar en esta encuesta y que nos permitan tener conocimiento acerca de cuáles son los fenómenos que vivimos todos los días. Recientemente también Flaxo publicó una obra extraordinaria donde planteaban que quiénes eran los corruptos, el Estado o los ciudadanos, y la respuesta a lo largo de toda esta obra es que ambos somos productores de corrupción, simplemente que a los sectores sociales o a los ciudadanos nos cuesta
mucho trabajo reconocer que fomentamos la corrupción. Sí, se ve Y mucho. fíjate que algo que me parece preocupante es cómo efectivamente el fenómeno lo ves en todos los espacios. A mí algo que me sorprende mucho en las aulas educativas, yo que doy clases en la Facultad de Derecho, te vas dando cuenta cómo la formación de las y los estudiantes está muy vinculada al tema de hechos de corrupción. Y digo, creo que tiene su lógica, porque efectivamente, por un lado tú vas y das un discurso acerca de valores como justicia, equidad, respeto, valores y principios, pero también los chicos se dan cuenta cómo al fin del curso ese mismo docente que les habló de principios y valores les está pidiendo la botella para pasarles el ciclo escolar, para sentarles una calificación. Entonces te das cuenta de la incongruencia, a veces que también tenemos, quienes tenemos la obligación y responsabilidad de formar a los profesionistas de este país, cómo trabajamos bajo un doble discurso, lo cual es terriblemente perverso y lamentable, porque justamente por un lado tienes una parte ética, filosófica, argumentativa que puede ser la mejor, pero por otro lado tienes un ejemplo donde les estás enseñando a los chicos y a las chicas de qué manera se pueden obtener las cosas en este país. Un soborno, ¿no? Así es. Entonces es terrible lo que estamos haciendo en los espacios educativos. Ahora, ¿cuánto tiempo visualizan ustedes que el CEA en Michoacán esté funcionando? La proyección que nosotros tenemos es que por lo menos el Comité de Participación Ciudadana ha asumido en su cabalidad las atribuciones y responsabilidades que tenemos. Me parece desde que fuimos designados, me atrevo a hacer mención de que hemos logrado la unidad en un órgano de nueva creación, somos 5 integrantes y hemos caminado, me parece, de una manera muy pacífica, de una manera unida y además buscando los apoyos institucionales que nos permitan cumplir con nuestras obligaciones. Con respecto a los otros espacios que conforman el sistema estatal anticorrupción, quisiera asentar mi esperanza en que el próximo año realmente se pueda concretar sobre todo la institucionalización de lo que sería el sistema estatal anticorrupción, que depende de diversos factores, algo que luego está mucho en el argot público, que es la voluntad política de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, la buena voluntad del gobierno del Estado para liberar recursos y también el compromiso y la dedicación que ponga el secretario técnico en la instalación del sistema. Que no debe ser una cuestión de voluntad política, porque está establecido por norma jurídica cuáles son las obligaciones del Estado, cuáles son las obligaciones de los diferentes órganos del sistema para que este funcione. De acuerdo. Entonces, más que voluntad política, ocupamos que se cumpla la ley, que se ejerza la ley y que estemos en un estado de legalidad. Profesora Elizabeth, nos enteramos que visitó el Centro de Investigación y Desarrollo Económico. ¿Cuál fue el motivo de su visita? Se abrió un espacio en el programa de PIC-CIDE donde se establece la posibilidad de establecer convenios de colaboración entre los comités de participación ciudadana estatales, la universidad pública y, si el diseño lo permitiera, incluir a los institutos de transparencia. El motivo de la visita al CIDE es buscar la ruta de trabajo que nos permita tener un acercamiento con una de las instituciones más importantes a nivel nacional, que hace trabajo de investigación estadística y que también hace un análisis cualitativo de diversos fenómenos. Uno de las líneas de investigación que desarrolla el director del CIDE, que es actualmente el doctor Mauricio Merino, es precisamente las cuestiones de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, y por lo tanto estas son herramientas del combate a la corrupción en Michoacán. Ese fue principalmente el objetivo de la visita. Nos interesa tener a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no solamente el apoyo de las instituciones estatales, sino buscar el apoyo de instituciones de índole nacional que nos permitan concretar nuestras actividades con eficacia y en un corto plazo. Excelente. Doctora Elvia, profesora Elizabeth, ¿qué último mensaje les pueden dar a todo nuestro auditorio? Pues solamente invitarlos que se acerquen al sistema estatal anticorrupción, que nos den su voto de confianza. Efectivamente es un sistema nuevo que ha iniciado con muchas situaciones complejas, con muchas situaciones de resistencia, inclusive hay que decirlo,
pero que por lo menos quienes integramos el Comité de Participación Ciudadana tenemos todo el compromiso de trabajar en beneficio de que en Michoacán se puedan disminuir los índices de corrupción. Y esto es un tema de corresponsabilidad, no solamente de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, sino de la academia y de la sociedad civil organizada. Perfecto. Profesor. De igual manera me sumo a esta convocatoria de reconocimiento en primera instancia de que somos quienes integramos el Comité de Participación Ciudadana. Somos personas que nos hemos desarrollado en diferentes sectores, que estamos comprometidos con contribuir en la disminución de este fenómeno de la corrupción, que no solamente lastima o lacera diferentes aristas de la convivencia social, sino las cuestiones culturales y económicas. El Comité de Participación Ciudadana debe ser un vínculo entre la sociedad y el Estado. Excelente. Pues amigos de IDMEA, ya lo saben, es un gusto tenerlas aquí y que nos acompañen. Ojalá que podamos verlos en una futura ocasión. Y estamos a sus órdenes, chicos de IDMEA, que tengan muy buena